Primer día de la semana, van a darse cuenta ustedes que de ahora en adelante el cristiano no se reúne los sábados. Es en el primer día de la semana, que es domingo. Porque hemos descubierto que nuestro sábado, día de reposo y descanso, no es un día, es siempre, porque es Cristo. Venid a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. En Mateo habla de esto. Entonces es importante saber que tú no tienes que estar amarrado a ningún día. Tú estás amarrado a Cristo y te pones en las manos de Él para todo. Él lo dijo claramente. El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre, para beneficio del hombre, no el hombre para el beneficio del sábado. Entonces, digo solamente esto porque al comienzo de esto me dice el primer día de la semana, y después vemos como Pablo habla cuando se reúnan el primer día de la semana, yo iré por allá, lean la carta, etcétera, etcétera, y habla todo el primer día de la semana, porque ahí las reuniones de los cristianos eran los domingos, ya no más el sábado. La ley ha cesado y nosotros entramos en la gracia del Señor. Y mi sábado y mi reposo es Cristo, que es el que yo pongo mis cargas sobre Él. Yo pongo mis cargas sobre Él para que Él me resuelva y me dé descanso y me dé reposo. No en un día. Si tú pones tus cargas en un día, cuando se acaben las 24 horas, ¿qué pasa? Te sigues jalando los pelos. Pero Cristo es siempre. Y siempre va a estar contigo. Y siempre te va a bendecir. ¿Me siguen lo que hablo? Pero bueno, eso es cogí ahí un tour. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. ¿Cuál es el que Jesús tenía un cariño especial? Juan, era el más joven, etcétera, etcétera. Y al otro discípulo que le amaba a Jesús. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero. Era más joven, los viejos más lentos. ¿Qué te puedo decir? Desafortunadamente, es más que nosotros somos jóvenes. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, digan sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Enrollado, esto realmente estaba bien puesto, enrollado, doblado, puestos ese sudario. Y es interesante porque había un tipo de regla en aquellos tiempos que todavía a veces lo mantienen algunos judíos, de cuando tú estás en la mesa, si tú te levantas y tú la servilleta la dejas ahí y más nada, ya acabaste. Pero si tú la doblas, quiere decir que vas a regresar. Y este sudario estaba bien puestecito, bien enrollado, bien doblado y puesto, dando ese mensaje: yo regreso. Y así ha sido. Digan amén. Entonces, versículo 8. Entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora bien y creyó. Fíjense,
Entonces entró también el otro discípulo, ese era Juan, que había venido primero, porque el que vino después fue Pedro, que fue el que entró. Y ahora entró también el primero al sepulcro y vio que, ¿qué vio? Que Cristo no estaba ahí. Eso es lo que vio. Y creyó. ¿En qué creyó? De que había resucitado. Esto es interesante. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario, digan necesario, que era necesario que Él resucitase de los muertos. En otras palabras, no crean que ellos creían totalmente en todo. Ellos creían en la doctrina, creían que habían visto a Cristo hacer milagros, creían lo que Cristo le había declarado y establecido doctrinalmente, pero eso de que muriera y que resucitara estaba muy duro. Ahora ellos ven y creen. Entonces tú me puedes decir, bueno, pero es mejor que hubieran creído sin ver. Claro, hubiera sido mejor. Y tú todavía que llevas 20 años sentado en una banca, cosas que tú no crees. No juzgues. Sobre todo aquellos que saben más que tú y que Dios ha hecho más cosas a través de ellos que a través de ti. Esto es muy importante. Porque gente, pero mira, esta gente no creía tampoco. Esta gente, el ser humano busca cómo escaparse buscando excusa con otras cosas. Tienes que creer. Pero si no crees, quiero decir, te vas a creer. Porque Dios va a dejarte ver. Porque Cristo te ama. Cristo te ama. Era necesario. ¿Y por qué era necesario? Mira, ve a 1 de Corintios un momentito. Voy a seguir aquí, pero en 1 de Corintios, este es Pablo ahora escribiendo. 1 de Corintios. Este es 1 de Corintios, capítulo 15. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Ustedes que están sentados aquí. Y usted no es vosotros, no, yo no soy vosotros, yo soy yo, tú eres vosotros. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero claro, si no lo creían hasta que lo vieran. Entonces dice, dice, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, no sirve. Todo lo que Cristo hizo es cuento. Y eso es lo que creen muchos de estos judíos, que por generaciones se ha dicho que es mentira, que Él no resucitó, que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo de Cristo para hacerlo algo divino. Por eso muchos judíos no han creído y por generaciones se pasa la mentira. Y una mentira, después que tú la dices un montón de veces, se hace una verdad en el corazón de la gente. Entonces, por eso era necesario, Juan dice, era necesario el que tenía que resucitar. Y esa era la necesidad, porque si no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Lo que yo creo era cuento, y no fue cuento, porque no fue vana mi fe, porque sí resucitó. Mire, yo quiero decirle a ustedes, todo lo que Cristo hizo y dijo fue importantísimo. Su muerte fue extremadamente importante, pero aún ni su muerte es tan importante como el día de hoy la resurrección. Porque todo está basado en lo necesario del día de hoy. Porque si el día de hoy no toma lugar 2000 años atrás, todo era en vana la resurrección, en vano todo no servía para nada. Todo está respaldado con la resurrección, que la tumba está vacía. Ay, pero el sacrificio de Él, yo comprendo, pero ese sacrificio van a decir de ser un loco que se dejó matar simplemente, pero mira, el cuerpo todavía está ahí. Es su resurrección que era necesaria para que todo lo que Él dijo e hizo fuese creído. Y ha sido creído, ha sido recibido,
Y gloria a Dios, hemos recibido libertad y vamos para arriba. No solo vamos para arriba para ir para el cielo, ese es nuestro final. Pero vamos para arriba en todo, en salud, vamos para arriba en economía, vamos para arriba en nuestra familia, vamos para arriba. Oye, vas para arriba, lo tuyo es para arriba y para arriba y para arriba, porque es que ha resucitado, ¿me entiendes? Es que esto es serio. ¿Cuánta gente tú conoces que ha resucitado, chicos? Algunos de ustedes no han resucitado todavía, están parados medio muertos. Tiene que entrar a que Cristo te inyecte con su fe para que empieces a ir para arriba, mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Tienes que empezar a ir para arriba. Pero si tú no te ves espiritualmente para arriba, no vas ni emocional ni nada, vas a estar tirado, tumbado. Vas a ser un perdedor. ¿Sabe cuántos cristianos han recibido a Cristo? Un montón que todavía son unos perdedores. Por no saber que están llamados a ir para arriba. Y como no lo saben, no pueden ni comenzar a creerlo porque no lo saben. Digan, yo lo sé. Yo lo creo. Estoy llamado a ir para arriba. Siempre para arriba. Porque la tumba está vacía. Aleluya. Métele, métele. Wow, poderoso, poderoso, poderoso. Claro que sí. Claro que sí. Es necesario. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María, esta María es María Magdalena. ¿Ah? No María la madre del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Él no podía ser tocado. Se iba a convertir en inmundo en ese momento. Era divino extremo. Él tenía que presentarse ante el Padre para que el Padre aceptara el sacrificio general. El Padre es, acuérdense que hay un solo Dios. Este es un misterio que cuando lleguemos arriba se nos va a explicar. Aquí nada más que tienes que creerlo. No se te puede explicar porque figúrate tú, son tres y nada más que uno. ¿Cómo es eso? No me mires así que no te lo voy a explicar, no lo sé. No lo sé cómo te lo voy a explicar. Entonces, hay que creerlo. Pero cuando lleguemos arriba vamos a ver como tres pueden ser uno. Pero son tres personas, son personas, no son cosas. Son tres personas diferentes, con diferentes misiones. Usualmente el Padre es quien planea, el Hijo ejecuta lo planeado y el Espíritu Santo nos revela lo que ha sido ejecutado. Da un aplauso aquí. Son diferentes ministerios, en realidad, si lo pones de esa manera. Entonces, pues, esto es también interesante porque aquí en esto
no lo podía tocar, por eso es que no lo toque. Él tenía que presentarse ante el Señor para ser santificado. Ahora bien, Jesús le dijo a María, le dijo ella, ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Fíjate, primero Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Pero ahora no le dijo mujer, le dijo María. Y María reacciona inmediatamente cuando el nombre de ella es dicho por Dios, que es Cristo. Yo quiero que sepa que Cristo sabe tu nombre, lo que quiero que comprendas. Y no importa la situación en la cual te ponga a ti a llorar o a padecer o a doler o a quedarte corta o corto, cuando Él diga tu nombre, hay inmediatamente un impacto espiritual, un impacto emocional, un impacto en todo, lo cual va a hacer que tú salgas de tu atolladero. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor te librará y te va a librar diciendo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dilo. Grita tu nombre, Alberto. Grita tu nombre. El Señor sabe tu nombre. Y cuando tú tengas una situación te va a decir, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué padeces? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que hay? Como te llames, sal de ese atolladero, sal del amarre y vas a reaccionar, porque la Biblia establece claramente que la oveja sabe la voz de su pastor, y ese es tu verdadero pastor. Nosotros somos subpastor, super pastor. Él es el verdadero pastor, el guía y director, pastor de la oveja. Y cuando Él dice tu nombre, hay una reacción tuya como oveja. Y si tú quieres reaccionar más rápido todavía, empieza a reconocer que tú eres oveja. Porque el punto es que tú no reconoces que tú eres oveja. Y como tú no reconoces que tú eres oveja, pues algunos de ustedes está lleno de orgullo. Todavía son orgullosos. Algunos de ustedes mujeres, le pegan a su marido, no pueden. ¿Y por qué el marido se deja? Porque iba a decir otra cosa, pero no va a decir. Yo lo que te quiero que comprenda es que tenemos que empezar a reconocer quién somos, qué somos y qué Dios espera que nosotros reconozcamos. Porque si tú no reconoces que el nombre, cuando tú lo oyes, sale de la voz de Él, pero como tú no sabes que tú eres oveja, tú no respondes, porque todo es por fe. Todo es por fe. El punto es decir, no, la Biblia dice que yo soy oveja y Él es mi pastor de verdad. Por lo tanto, yo soy oveja. Y como oveja reconozco la voz de mi pastor. Y mi nombre es tal. Y ese nombre, que Dios mío, cuando yo caiga en un hoyo, si por estupidez o por pecado o por error o por lo que sea, esa voz me saca de mi pecado, me saca de mi problema, me saca de mi desgracia. Porque Cristo sabe mi nombre. Tremendo esto, ¿eh? Está buenísimo esto, ¿sabes? Y no ha acabado todavía, tranquilo. Aunque no te voy a explicar cómo son 3 en 1, ¿no? Ok. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Enseguida reconoció ella la voz. Pero esa misma voz fue la que le dijo mujer primero, y ella no reconoció ni que nada. Ella reconoce cuando su nombre es dicho. Yo quiero que comprenda. No es que tú conoces su voz por su voz, es que su voz para ti es cuando Él te menciona a ti,
se dirige a ti y tú reconoces que Él tiene los ojos puestos sobre ti. ¡Ah! Tremendo. Entonces le dice, no me toques porque aún no he subido a mis padres, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, María Magdalena, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Esto es interesante. Cristo le dice, ve y diles a María Magdalena. Y María Magdalena fue a dar las nuevas, las noticias que había visto el Señor. El Señor la asigna como evangelista. Es la primera que... Hombres, no se metan con las mujeres. Y no estoy jugando ahora. No asignó a Pedro, el cual está con estrella, como si fuera el Papa, primero, que no lo creo. Pero Pedro era Pedro. Juan era Juan. Estaban ahí también. Pero no, a ella. Ve y dile, también porque hablan mucho las mujeres, yo no sé por qué. Pero indiscutiblemente que fue a ella que la asignó, ve y diles que he resucitado. Dile que estoy aquí. La resurrección ahora le pertenece a la mujer el declarar y establecer que el rey ha nacido. Tremendo. Tremendo. Wow. Tremendo. Tremendo. Y entonces, versículo 18, fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Tremendísimo. Tremendísimo. Bueno, en este momento nosotros celebramos la resurrección del Señor al mismo tiempo que los judíos están celebrando el Pesaj, que es el Passover, o la Pascua. Todo esto está conectado con Cristo Jesús. ¿Me están oyendo? Es interesante el saber esto, interesantísimo de cómo ha sido la raíz de todo y cómo vino y cómo el Señor desarrolló. Esto toma lugar por primera vez en Egipto, cuando por 430 años los judíos eran esclavos de los egipcios. Y esto es interesante porque Moisés viene a liberarlos. Fueron 10 plagas, ¿no? Fueron 10, ¿no? Fueron 10 plagas, porque no que Dios mandó 10 plagas. Dios le decía al emperador, al faraón, deja a mi pueblo ir. Y la voz era la de Moisés. Let my people go. Deja a mi pueblo que se vaya. Después de 430, oígame, es un montón de años. Diferentes generaciones o esclavas. Y no lo dejaba ir. Pero Dios ya tenía punto de liberar a su pueblo. Y Moisés, que era una sombra de Cristo, porque era el libertador del pueblo. Es un símbolo del Cristo que vendría a liberarnos a nosotros de nuestra esclavitud. ¿Me sigue lo que hablo? Entonces, el faraón no lo dejaba. Entonces, Dios, para que el faraón viera que él era el verdadero Dios y que tenía que someterse, mandaba estas plagas. Horribles plagas de mosquitos, de moscas, de ranas. Tú abrías el escaparate y saltaban 17 ranas.
Dios mira a mi esposa como cruza los pies, la mierda se pone así. Ya empiezan a esconderse todos ustedes con miedo a las ramas. Pero no, horrible eso, era horrible. Sarnas, todas las cosas feas que pasaron. Sin embargo, nada era para morir. Sus vidas eran cuidadas, aunque las plagas eran horribles. Pero llegó el momento que la 10ª plaga sí era fuerte. Y el primogénito iba a morir si no aceptaba el faraón dejar ir a los judíos. Quiere decir que el primogénito, todo aquel que haya nacido de la familia del primero, ese moría. En otras palabras, si alguien nació primero en esa familia, él moría. Pero el papá de ese que murió, si nació primero de la familia de él moría. Aunque tiene otros hijos, pero uno de esos hijos se casó y tiene hijos, y el primero moría. Eso es horrible. En una familia puede haber varios muertos, porque aquel primero que nace en conexión moría. Pero ¿cómo Dios hizo eso? Mira, Dios no te metas con los hijos de Dios, te digo. Escúchame tú, político, tú que estás en poder, tú que eres presidente, tú que eres rey. No te metas con el pueblo de Dios, porque llega el momento que cuando Dios dice hasta aquí, Él nos defiende a los que sea. Dios siempre va a ir hasta el extremo. Fueron 9 plagas horribles, pero su vida fue mantenida. Pero ya llegó el momento que tiene que un impacto total y completo. Muere el primero si no lo dejas ir. Y no lo dejó ir y empezaron a morir. Pero entonces en ese proceso, antes de que murieran, Dios, a través de Moisés, claro, le deja saber al pueblo judío qué hacer. Coger un cordero, cómo matar ese cordero, cómo cocinar ese cordero, con la sangre de ese cordero marcar las ventanas y las puertas de la casa. Y entonces establece que va a venir un espíritu de muerte que va a pasar sobre Pascua, Passover, va a pasar sobre el área de Egipto completa. Y así cuando pase sobre, va a matar inmediatamente al primer nacido de toda familia y de todas las bestias, hasta las vacas, todo el mundo muere. Pero, claramente, los judíos no van a ser tocados porque la sangre que marca la puerta del cordero la sangre, que las instrucciones son muy importantes, familia. No seas cabeciduro. Las instrucciones están en la Biblia, gústete o no te guste, porque después no te va a gustar, va a doler y va a ser imposible salirse cuando Dios, puede decir, se vuelve tu propio enemigo. Se vuelve tu propio enemigo porque Él está para defender a su pueblo. Y llega hasta un punto. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, cuando pase el espíritu de muerte, las familias tienen que estar en las casas, no mirando la ventana a ver qué pasa. No sea chismosa, Clementina. En las casas, comiendo el cordero. Ya están marcadas las ventanas, ya están marcadas con la sangre. Y cuando pase el espíritu de muerte, ve la sangre y sabe que esa familia está protegida por Jehová. ¡Oh! Y entonces, todos los judíos no fueron tocados ninguno. ¿Por qué? Porque esta es una sombra de lo que iba a pasar.
Entonces todos los años se celebra la Pascua. La última cena de Cristo era una cena de Pascua. Una cena de Pascua. Y entonces vemos cómo la conexión con Jesús, que comer al cordero, claramente nosotros hacemos a través de la comunión que hicimos hoy, etcétera, pero en realidad comerlo es para ingerirlo y para que entre a nuestro sistema espiritual, y ese es recibir a Cristo en nuestros corazones, que es para que entre en nuestro sistema, no digestivo, pero espiritual, digestivo, si lo quiere poner de esa manera. La cuestión es que comemos de su carne y su sangre nos marca, porque como Él está dentro de nosotros, nos volvemos la casa de Él. ¿Me están siguiendo lo que digo? Y entonces cuando pasa el espíritu de muerte, a ti no te toca. Igual que no nos tocó a los israelitas en aquel tiempo. Entonces nosotros no tenemos por qué celebrar la Pascua judía. Hay varias fiestas judías. La más importante de todas es esta. ¿Cómo no va a ser más importante? Pero el punto es aquí que la Pascua era una sombra de lo que iba a pasar. Y entonces ellos siguen esperando al Mesías. Pero nosotros no esperamos a nadie, aunque sabemos que viene por segunda vez. Así que esperamos también. Pero ellos esperan por primera vez, nosotros esperamos por la segunda. Y antes de que Él venga, nos vamos a ir de todas maneras. Pues quiero decirte que el arrebatamiento de la iglesia viene antes de que Él regrese. El punto es que nosotros no tenemos que celebrar nada, porque ellos están esperando que llegue el Mesías. ¿Por qué no aceptaron a Cristo primero? Porque acuérdense que la Biblia está llena de profecías sobre el Mesías que vendría. Y uno de los puntos proféticos del Mesías cuando llegue es que va a traernos libertad. Entonces llega en aquel tiempo este hombre que creen que es el Mesías, que entró en Jerusalén en un asno, etcétera, etcétera, declarando ciertas cosas, una tremenda enseñanza, pero este no puede ser, porque nosotros estamos bajo el imperio romano y se supone que el Mesías nos libere del imperio romano y esta gente que nos tiene oprimidos. Este hombre está hablando de que perdone al que me hace daño. Está hablando de amar al prójimo. Eso no es libertad. Entonces, realmente el mismo pueblo que lo alabó cuando entró a Jerusalén en el asno, ahora se siente engañado por un hombre que creíamos que era el Mesías, pero nada de lo que dice la Escritura, este hombre va a ser, ¿cómo que qué libertad me va a dar? Y lo que no comprenden es que Cristo vino la primera vez para dar libertad individualmente en nuestros corazones, para que la paz reinara en nosotros. Ahora, la segunda vez que venga viene con vara de hierro, que es como viene de verdad. Pero la mala interpretación de la Escritura en aquel tiempo, creían que Cristo había venido y que era el momento de la vara de hierro, y este hombre, con todo lo que bonito que habla, no tiene vara de hierro, no nos va a libertar de ningún romano. Y entonces, molesto, esta misma gente que lo aplaudió y lo alabó, decían: crucifícale, con un odio tremendo. ¿Por qué tanto? Porque es que estaban lastimados pensando que lo habían engañado. ¿Me siguen lo que hablo? Pero sea lo que fuere, en sí, la fiesta continúa no solo en la Pascua judía, la fiesta continúa constantemente, porque el espíritu de muerte sigue pasando y a ti no te va a tocar.
No tienes que esperar un día específico. Tú eres libre en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo te ha marcado. Tú le perteneces al Señor. Ponte de pie, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria.